Tema número 2. Una mujer equipada y cuestionadora. Algunas veces los cristianos asumimos una idea equivocada de nuestro rol y del rol de Dios en nuestras vidas. Pensamos que Dios está sentado en su trono esperando a que nosotros lo llamemos para que cubra nuestras necesidades. Y aunque Dios es un Dios y un Padre amoroso que nos escucha y provee, debemos ser cuidadosos en no asumir que Él existe para nosotros. Y esta idea te puede sorprender y causar asombro, pero la realidad es que nosotros existimos para Dios. Él nos creó para sus propósitos y nos ha dado equipo, nos ha equipado para servirlo. Según Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto indica claramente que todo acerca de nosotros ha sido diseñado por Dios para equiparnos, para el trabajo que Él ha dispuesto antes de nuestro nacimiento. Es decir, que aquí vemos tres aspectos muy importantes. Primero, Dios nos ha creado a cada una con la personalidad y cuerpo exactos para poder cumplir sus propósitos en nuestra vida. Él nos conoce y nos muestra un llamado individual a cada una, incluso antes de que nosotros sepamos cuál es. Segundo, Dios nos ha equipado con nuestras fortalezas, habilidades y talentos necesarios para hacer lo que Él planeó para nosotras. Tercero, Él nos da las instrucciones y su Espíritu nos da el poder para reaccionar a esas instrucciones. Estos son los dones espirituales que recibimos del Espíritu Santo para servirlos los unos a los otros, como por ejemplo el evangelismo, la hospitalidad, la sabiduría, la fe, la enseñanza, el conocimiento, el servicio, el liderazgo. Y también cada experiencia de nuestra vida Dios la utiliza para equiparnos y para hacer su voluntad. Tanto los momentos agradables como los difíciles, todo moldea nuestro carácter, nos hacen madurar espiritualmente y nos entrenan para ayudar a otros. Entonces, si nos damos cuenta, nosotras ya somos el equipo, pero necesitamos reflexionar en la manera en la que Dios nos proveerá toda clase de recursos a nuestro alcance para entrenarnos a hacer su voluntad en nosotros. Por ejemplo, para hacer cualquier actividad en la vida necesitamos equipo. ¿A quién le gusta cocinar? Pues para cocinar ustedes saben que necesitamos ingredientes, utensilios de cocina. Para hacer algo tan sencillo como bañarnos, ¿qué necesitamos? Necesitamos jabón, shampoo, agua, esponja, etc. De la misma manera, sucede con nosotras, con nuestro caminar con Dios. Necesitamos estar preparados, abastecidos y llevar las herramientas necesarias. No podemos llegar a hacer el trabajo de Dios solo así. O sea, nosotros tenemos que ir preparadas. De igual manera, el apóstol Pablo escribe esto, lo leemos en 2 de Timoteo 3:16. El equipo que los cristianos necesitamos está aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Las escrituras nos enseñan cómo vivir la voluntad de Dios, nos enseñan lo que es correcto y nos amonesta cuando hemos hecho algo malo, nos corrige trayéndonos de regreso al camino correcto cuando nos alejamos. Además, nos entrena, es decir, nos disciplina para vivir correctamente. La palabra de Dios nos equipa completamente para hacer la voluntad de Dios. Y como vimos, hemos sido creadas para hacer esas buenas obras, que no es nada más que la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Se te queda esto? La voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que nos equipa para hacer esas buenas obras? Pues la palabra de Dios. En Salmo 119, 105 confirma esto diciendo: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Qué hace una lámpara? Una lámpara ilumina el camino enfrente de nosotras, un paso a la vez. La lámpara simboliza la palabra de Dios, que es vital para encontrar la voluntad de Dios. No podemos esperar
encontrarla lejos de la palabra de Dios. O sea, ahí está la voluntad de Dios, en su palabra. Dios nos habla a través de ella y ahí está todo lo que precisamos saber. Si queremos escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad, no hay nada más que ir a su palabra. La Biblia es un libro de historia, es un libro de ciencia, de sabiduría, es un libro de vida. Allí está todo. No me voy a cansar de decir esto, ahí está todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Primero, como ya vimos, Dios nos llama a cada uno de manera individual y ese llamado se va a ver de manera diferente para cada una de nosotras. No pretendamos que nos va a llamar de la misma manera a todas, porque no lo va a hacer así, lo hace de manera diferente. Segundo, Dios nos dice qué quiere que hagamos. Recordemos que Dios es Dios y es soberano. Dios es Dios y nosotros no. Él no espera que nosotros sepamos su plan, pero nos da las instrucciones claras que tenemos que seguir. Y cuando seguimos a Dios, nunca va a ser un juego de adivinanzas. Nosotros solemos complicar las cosas con nuestra naturaleza humana, pero Él siempre nos da instrucciones claras. Además, nos provee el equipo indispensable que es su palabra, que debemos conocerla, pues es nuestra herramienta básica, no hay otra manera. Y esto intimida a muchos, pues no muchas personas conocen su palabra. Y aunque no necesitamos saberlo todo, es básico que la conozcamos y que empecemos ese proceso de conocerla. Esto no solo es para llevar el mensaje, sino también para que nosotras no seamos fácilmente engañadas con falsas doctrinas. Es un mal que ataca a muchos cristianos que no están sólidos en la palabra y entonces no pueden defenderse. Recordemos que la palabra de Dios es un arma poderosa, es una espada de dos filos, una espada de doble filo, ¿se fijan? Que penetra el alma, que siempre cumple un propósito. En Isaías 55:11 dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Eso es poderosísimo. Siempre cumple un propósito. Y siempre cumplirá el deseo de Dios y cumplirá sus propósitos. Siempre sale a cumplir algo, siempre logra algo. En Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, como les decía, y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos versículos hablan de la palabra de Dios con tremendo poder. Y que siempre sale y cumple un propósito. No podemos predecir cómo Dios la va a usar, ni que la va a usar de la manera que nosotros querramos, que eso es muy común en nosotros, pues Dios es soberano y obra de maneras misteriosas. Pero la certeza es que siempre va a salir a cumplir el propósito de Dios. Si tú oras en voz alta, la palabra está cumpliendo un propósito. Y esa es la palabra poderosa que debemos conocer. Vamos a ver cuando Jesús envía a los 12 con instrucciones, a sus 12 discípulos. Después de haber pasado tiempo con ellos y entrenándolos con sus enseñanzas, Jesús envía a los 12 discípulos a iniciar su ministerio. Pero observemos que primero los seleccionó, luego les enseñó, por lo que ya iban entrenados. Y como ejercicio inicial los envía con instrucciones muy precisas y los tira al agua, como decimos. Y veamos qué es lo que hace. Primero, los envía de 2 en 2. En Marcos 6, versículos 6-7 dice, Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Enviar a las personas de 2 en 2 es algo poderoso. Es algo que nosotros no hacemos. El objetivo era para que propagaran las buenas nuevas y engrandecieran el reino de Dios. Esta estrategia de trabajo en equipo, enviándolos de 2 en 2, permite que las personas puedan animarse mutuamente al caminar juntos. Es obvio que Jesús usa el poder de la influencia, aliento y enseñanza mutua para entrenar a sus discípulos. Y eso es algo que nosotros también podemos hacer. Segundo, el testimonio de 2 personas es confiable. En lugar de enviar a una persona sola, Jesús creó un sistema de soporte, enviando a 2 discípulos juntos. Esto hace un testimonio válido. ¿Y por qué es importante que haya como testigo más de una persona? En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19:15,
se apoya a este principio y dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Recordemos también que Jesús dijo, porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Esto lo encontramos en Mateo 18:20. Y la razón por la que muchas congregaciones fallan hoy es porque no siguen estas instrucciones de Jesús. Estas instrucciones son las que Jesús les dio a sus discípulos. Nos hace falta compañerismo para crecer, liderazgo para levantar a otros y una educación sólida en la palabra para conocer esas instrucciones. Así que desarrollar las habilidades de las personas para apoyarse los unos a los otros y trabajar juntos es necesario, es básico para tener éxito y cuando estamos al servicio de Dios. Tercero, un punto que es súper importante es que el hierro se afile con el hierro. Eso es clave. Piensa en eso. ¿Cómo afilas un hierro con otro hierro? Lo dice Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto refuerza este concepto de la necesidad que tenemos los unos de los otros. El hierro no puede afilarse solo. Necesita de otro hierro para afilarse. Así también sucede con nosotros. Dios utiliza a las personas para que nos ayudemos unos a otros. Todos precisamos de alguien que nos afile. Es decir, que nos edifique, instruya y guía. También nosotras podemos hacer lo mismo con la otra persona, pues ambas partes deben de trabajar juntas para lograr afilarse la una a la otra. Esto es indispensable. Además, ¿saben qué? Esto es de beneficio mutuo para crecer en el Señor. Hay un beneficio mutuo, mantenernos en su camino, señalándonos aquello en lo que debemos mejorar y trabajar y ayudarnos con nuestras luchas y advertirnos también de los peligros que podamos enfrentar. Esto es indispensable en la vida de un cristiano. Así que necesitamos esa convicción para crecer y mantenernos en el camino de Dios, pues es fácil, la verdad es que es fácil desviarnos y eso le puede pasar a cualquiera. Así que no creamos que la vida cristiana es para llevarla solos o solas. Realmente no es, al contrario, eso es muy peligroso, pues es más fácil caer cuando estamos solas, sin el respaldo, sin el apoyo de alguien más. Nos necesitamos las unas a las otras para afilarnos y para trabajar juntas por algo Jesús mismo ha escogido esta estrategia y nosotros sabiamente debemos seguirla. Ahora, ¿cómo obedecer a Dios para que Él cumpla su propósito en nosotras? Primero que nada, no hay otra forma más que conocer su palabra. Tristemente, muchos cristianos no conocen la palabra de Dios y esto impide que puedan cumplir los propósitos de Dios para cada uno. Por eso reiteramos nuevamente, yo sé que lo repetimos mucho, pero es indispensable. Necesitamos conocer la palabra de Dios porque ahí es como Dios te irá enseñando. Cuando Jesús envió a sus discípulos, ya los había entrenado con su palabra. No los envió sin conocerla, ¿verdad? Los envió con sus instrucciones, los envió después de él haberlos discipulado. Eso no significa que vas a saberlo todo, porque nadie lo va a saber todo. Dios continuamente te estará enseñando y el trabajo de transformación que Él realiza en nuestra vida va a continuar toda tu vida hasta el final. Existimos para servir a Dios y su voz es la única que debemos escuchar. Y todo lo que recibimos de los demás, sea quien sea, siempre debemos, eso es bien importante, siempre debemos compararlo a la luz de su palabra. Pero esto solo podemos hacerlo si conocemos en verdad su palabra. ¿Te das cuenta de esto? No puedes saber si hay un engaño si tú no conoces la palabra. Pero cuando estás fundamentada en la palabra de Dios, esto ilumina tu camino y tu actuar. La palabra te enseña, te moldea y guía. Esto evita que te dejes influenciar o engañar por falsas doctrinas y corrientes que te aparten de la voluntad y de los propósitos de Dios. Y esto te lo digo, hay muchas falsas doctrinas y corrientes afuera en el mundo. Todo en tu vida lo vas a poder cuestionar a la luz de la palabra. Si la conoces, sabrás si alguien habla verdad o si hay engaño o manipulación. Y de eso hay mucho, como les digo, muchos, aún tristemente dentro de las mismas iglesias. Recordemos que nosotros somos ese equipo que Dios quiere usar. Él va a usar todo en tu vida, tus dones y talentos, tus habilidades,
tus dones espirituales, tus experiencias, tus vivencias, sufrimientos, tribulaciones, gozos. Todo, absolutamente todo, para cumplir sus propósitos. Solo déjate usar y aprovecha las herramientas que Dios te da. Él quiere que estés entrenada y preparada. Y recordemos que los métodos de Jesús son siempre mejores. Utilicémoslos. Dios nos los mandó de 2 en 2, porque 2 son mejores que 1. Es bueno trabajar en pares para enseñarnos y mentorearnos las unas a las otras y ayudarnos a crecer y a mantenernos responsables en el camino de Dios. Por lo mismo, aquí en el Instituto María y Marta queremos precisamente eso, equipar y levantar a más mujeres para que conozcan la palabra y entonces puedan aplicarla en sus vidas diariamente y crear una comunidad de apoyo para ayudarnos y levantarnos las unas a las otras.